Hola amigos, este es Víctor Yosiel de nuevo y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña lectura que se llama La Jornada del Héroe. Y esto sería para ver cómo va a estar la presidencia de nuestro querido Nayib Bukele. Sabemos que se ha vuelto un líder muy popular en el mundo por los cambios muy beneficiosos para el pueblo de El Salvador. Entonces quería hacer esta lectura solo para ver cómo va a estar su primer año de gobierno. Recordemos que el tarot nos puede dar información tanto a nivel personal como a nivel colectivo, porque el subconsciente, como les he explicado en algunos otros videos, está lleno de imágenes y es un lugar donde estamos todos conectados. De ahí surge la opinión pública, lo que el psicólogo muy conocido Carl Jung dijo que era el inconsciente colectivo. Y él hablaba de los arquetipos, o sea, ciertas tendencias o cualidades o personalidades que cada uno tiene, que están presentes y son los que determinan muchas veces, bueno, no muchas veces, todo el tiempo, el tipo de vida que tenemos, porque ahí es donde están las creencias. Lo mismo, los arquetipos son parte de del inconsciente colectivo, como unidad, como colectividad porque todos somos uno realmente en esencia. Entonces, por eso vienen grandes cambios a nivel mundial en los países, como en este caso de El Salvador, que como colectividad decidieron elegir un presidente que les está trayendo bastantes beneficios. Entonces, vamos a hacer esta lectura que se llama La Jornada del Héroe, en el cual consiste en 5 cartas. Esas 5 cartas, la primera representa la energía de donde se inicia la jornada. Porque recordemos que si nosotros tenemos buen apoyo, por ejemplo, la jornada va a terminar en una forma muy beneficiosa. O sea, de dónde salimos es importante. Si tenemos apoyo, soporte, o sea, qué es lo que hay detrás, que no se ve porque recordemos que estos son cuestiones energéticas. La segunda representa el regalo. En este caso, ¿cuál es la cualidad más grande que tenemos, que nadie la tiene, sino que es única, para nosotros poder ser exitosos en esa jornada? La tercera carta representa como el reto, o sea, porque no todo es color de rosa, o sea, siempre se presentan retos que hay que superar para seguir en esa jornada. Entonces, eso lo representa la tercera carta. La cuarta representa a los aliados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de otras personas para poder alcanzar el éxito o llegar a la jornada. O sea, no podemos hacerlo solo. Como les digo, vivimos rodeados de mucha gente y muchas actitudes de ellos también nos van a influenciar en cuanto al resultado de un acto, o sea, de un propósito que tenemos, ya sea en el trabajo o lo que sea, ¿no? La quinta carta representa el final de la jornada, o sea, cómo nos ha llegado a ese punto, o sea, nuestras acciones, nuestra forma de pensar. Y es una lectura un tanto corta, pero muy, muy interesante. Entonces, para empezar, tenemos que escoger una carta que represente a la persona a la cual se le va a hacer la lectura. En este caso, me parece de que el emperador es una buena carta porque representa hombres de poder. El emperador no es un significado como antiguo, sino que dentro del tarot se representa aquellas personas que toman control de su vida o que ejercen mucha influencia sobre los demás, o sea, que están en posiciones de poder. Pueden ser dentro de una empresa o en una familia va a haber un emperador, o sea, el padre, ¿no? Que representa el que disciplina, el que toma decisiones. Entonces, esta carta también está dentro de todos nosotros. Podríamos decir que es un arquetipo, algo que todos poseemos, que en determinados momentos vamos a estar en posiciones de poder y podemos nosotros, pues, tomar decisiones que afectan a los demás, ¿no? Entonces, en este caso, esta carta representa a cualquier líder del mundo. Entonces, vamos a hacer una lectura alrededor de esta carta que representaría al presidente Nayib Bukele. Entonces veamos la primera carta para ver cuál es el inicio de su jornada. Vamos a escoger una carta al azar para ver qué condiciones están de cosas que no se ven, ¿no? Bueno, la primera carta representa el balance. Si ustedes se dan cuenta, es una carta muy linda y un diamante en el centro. Hay una bailarina que está en perfecto equilibrio.
Y el balance nos está indicando de que finalmente hay un presidente que está trayendo justicia. Esta carta también representa la justicia, el equilibrio. Entonces vemos que el pueblo ha percibido al presidente como una persona capaz de traer equilibrio a un país que por supuesto estaba desequilibrado por muchos años. Recordemos de que por mucho tiempo estuvo gobernando el país de extrema derecha, partidos de extrema izquierda, y ambos extremos fueron desastrosos, o sea, no se pudo resolver ningún problema social, la violencia aumentó, pero vino el presidente Bukele y tiene definitivamente la búsqueda de ese equilibrio, o sea, este sería el inicio de la jornada. Eso indica de que el pueblo se siente seguro, que es capaz de traer ese equilibrio, ¿no? Esa justicia que todos esperamos que exista en un país. O sea, que la justicia aplique a todos por igual, no solo a los pobres, como muchas veces sucede. Entonces empezamos bien, o sea, la presidencia para el año, porque esto sería por un año, empieza muy bien. Hay, digamos, ideales nobles de traer equilibrio a un país que por muchos años estuvo totalmente en el desastre. Ahora vamos a sacar una carta para ver qué cualidad tiene el presidente para poder traer ese equilibrio. Recordemos de que la segunda carta, como les dije, representa la virtud, o sea, cuál es el regalo que tiene este personaje para poder lograr llegar a esa jornada, ¿no? Entonces vamos a tomar otra carta al azar. Y esta carta nos representa el cambio. Fíjense qué interesante. Esta carta, que aparentemente es negativa para algunos, la muerte, la carta 13, representa cambios, o sea, cambios totales. Estamos hablando no de un cambio así que luego va a volver a regresar, ¿no? Como muchas veces son ilusiones de cambio y luego sigue lo mismo, como el DC, ¿verdad? Los mismos de siempre. Entonces, la virtud, que es la segunda carta, representa cambio completo, o sea, la muerte de un sistema que no funcionaba, que de por sí, pues, ya vimos que estaban agonizando todos esos partidos, y de esto va a surgir algo nuevo. ¿Por qué? Porque sin algo no muere, no surge algo nuevo. Por ejemplo, la semilla se siembra, tiene que morir para poder transformarse en un árbol. No puede seguir siendo semilla porque necesita ese cambio. Entonces, la muerte sería que él vino a crear cambios completos, o sea, de raíz. Esta carta siempre, siempre, siempre representa cambios y es el ángel de la muerte de sistemas que ya no funcionan, de sistemas que ya estaban arruinados, enfermos. Entonces, definitivamente, esa es una carta excelente, porque para traer equilibrio y balance él tenía que actuar de esa forma, o sea, no había alternativa, ¿no? Que ponerse ya hasta aquí, punto y final, y no aceptar las actitudes que tenían los políticos anteriores. Ahora veamos cuál es el reto, porque como dijimos, un agente de cambio completo, ¿verdad? Completo, la muerte completo, para poder traer más equilibrio y balance que ya tienen. O sea, esta carta es la energía que existe ya en el país. Ahora veamos cuál es el reto, porque también se puede enfrentar a situaciones, ¿no? O sea, como les digo, no todo es color de rosa. Entonces, aquí la carta siguiente es el miedo. El 7 de copas representan emociones que muchas veces la colectividad puede tener, porque recuerden que esto estamos hablando de la colectividad y de la relación que existe entre el presidente electo y el pueblo salvadoreño, ¿no? Entonces, el miedo durante el primer año existe. ¿Por qué? Porque como ha pasado tan poco tiempo, los resultados del cambio han sido básicamente en menos de 2, 3 años, o sea, desde que él inició este programa de limpieza de terroristas. Por supuesto que todavía existir ese temor de que las cosas regresen a lo que pudo haber sido. Entonces la gente tiene esperanzas
no lo dudo porque ha visto muchos cambios, pero para que este temor de regresar a esos sistemas antiguos, especialmente después de las elecciones, pues va a tomar un tiempo, o sea, para que la gente se sienta más segura. Entonces, existe todavía miedo dentro de la colectividad, miedo a todo nivel, supongo, y es natural y lógico, o sea, recordemos que todos los cambios al principio nos generan un poco de temor porque pueden parecer demasiado buenos y qué tal si esto no dura o no perdura. Luego, qué tal si intervienen personajes con más poder y quieren que las cosas cambien a como estaban anteriormente. Entonces, las personas votaron masivamente por él. ¿Por qué? Porque ya vivieron esta experiencia de temor, ya vivieron esa experiencia de miedo, el terror. O sea, estamos hablando de muchos años de violencia. Entonces, él todavía va a tener que hacer un trabajo bastante fuerte, porque este es, como les digo, el reto, para poder apaciguar a la gente y que vuelva a ganar confianza. O sea, una confianza completa, total, de decir sí, o sea, ya no tenemos temor de que vamos a regresar a situaciones antiguas, ¿no? Porque pues era lamentable lo que el pueblo salvadoreño vivía. Entonces todavía hay temores, especialmente que las resistencias o la oposición, como quieran llamarles, continuaron durante la campaña, porque ya pasó esto, diciendo que querían liberar a los que estaban presos. O sea, la gente se volcó masivamente a votar por el presidente, porque definitivamente vivir en un estado de temor no es agradable. Entonces todavía existe ese miedo dentro de la población, ¿no? O sea, pero ojalá que Dios, por supuesto, le dé más sabiduría al presidente Bukele y pueda lograr una confianza completa, ¿no? Porque no solo es la violencia, sino que también es la economía que la gente les preocupa. O sea, que la vida esté más accesible a todos. Entonces, la tercera carta se representía como, les digo, el reto. La cuarta carta representa los aliados, con quienes se tiene que aliar él. Miren qué carta más bonita. Esta carta representa el amor. Los aliados serían entonces aquellas personas que realmente aman al país, aman a su pueblo, aman que las cosas cambien. Y una cosa curiosa, que estos dos son opuestos. El opuesto al miedo es el amor, ¿verdad? El amor, su opuesto no es el odio, es el temor. El odio nada más ese es un resultado del miedo. Así que qué mejor carta que esta para que resulte en esa posición de los aliados. Significa que el presidente Bukele se tiene que rodear de personas que tengan ese mismo interés, ese mismo amor profundo para el pueblo salvadoreño y que pongan las cosas en práctica para lograr ese bienestar. Entonces es una carta muy hermosa porque eso le va a permitir a él, si se rodea de personas que tengan ese nivel de interés que él tiene, para apoyarlo en tomar decisiones correctas. Entonces, ojalá que toda la asamblea que ha sido electa, ¿no? O sea, que tengan ese nivel de entrega, de amor por el pueblo, que busquen su mejoría, que no estén en esa posición solo porque les da poder y por beneficios económicos. O sea, que todo eso cambie. Así que la carta de los aliados para el presidente Bukele sería el amor. Y este es un amor total, intenso. Eso representa también qué es lo que él siente en su corazón. Es algo muy, muy interesante. Entonces veamos el final de la jornada. Posiblemente vamos a sacar dos cartas, porque cuando sale una carta negativa, tenemos que sacar otra para el mensaje positivo, como les he explicado. Bueno, posiblemente el final de la jornada sea que el presidente algunas veces tal vez se dé cuenta que no todas esas personas que él consideraba justas y que consideraba que estaban ahí porque tenían el mismo objetivo y el mismo deseo de mejora, realmente lo están. O sea, van a haber personajes
que tal vez fueron electos, pero va a tener él que tomar otras decisiones para hacer cambios. O sea, todavía en este año, fíjense, porque como les explico, esto más o menos el primer año de presidencia, va a tener que seguir depurando el sistema. Se va a encontrar con individuos que aparentemente eran buenos, pero que no eran lo que él pensaba o esperaba. O sea, por supuesto que todo eso se va a descubrir y eso le va a afectar a él, se va a sentir muy dolido, porque qué cosa más dolorosa que confiarle a alguien y darse cuenta de que detrás de esa confianza habían intereses de la otra persona. Entonces uno se siente traicionado, se siente dolido. Entonces, el proceso durante el primer año va a ser también de seguir, quitando las malas hierbas, podríamos decir, ¿no? Y esta última carta que nos ayuda para apoyar esta lectura es también la carta del cambio. Significa de que vienen cambios. El viajero, podríamos decirle, trae también transformaciones, cambios, tal vez no tan drásticos como esta que les expliqué anteriormente sobre la muerte, ¿verdad? Porque esos son cambios completos, totales, cambios de paradigma, sino que son cambios así un poco menores, como ajustes, pero necesarios. Entonces van a haber muchos movimientos, también se va a incrementar los viajes al país, por ejemplo, porque esta carta representa también el turismo, representa movimientos de personas, movimientos de casas, o sea, posiblemente también hay una oleada de gente que se quiera mover a vivir a El Salvador o también moverse fuera de El Salvador, o sea, porque los cambios pueden ser de ambos lados. Pero en definitiva, podríamos decir de que el primer año, va a ser todavía un año de como de purificar todavía la situación, o sea, se quedan todavía situaciones, personas, detalles que hay que ajustar, ¿no? Para que las cosas funcionen. Y más que todo va a tener que verse con gente que está a su alrededor. Ya hemos visto que tenía él anteriormente un asociado que confiaba mucho y resultó ser un tramposo, o sea, así que él tiene que ser muy cuidadoso y tener el apoyo de personas que realmente lo quieran, ¿no? Esta carta, como les digo, representa un verdadero amor. Realmente el hombre tiene un verdadero interés y amor profundo para que su pueblo mejore a todo nivel, seguridad, economía, salud, escuelas. Así que la gente tiene que estar confiada de que él está haciendo y va a hacer lo que puede. Lo único que le queda, como él una vez dijo en una entrevista, es rodearse de personas que tienen el mismo propósito. Así que al Nayib Bukele, cuidado con los asociados. Esperamos que Dios te dé sabiduría para reconocer aquellas ovejas disfrazadas, perdón, lobos disfrazados de ovejas, porque todavía va a haber que hacer ciertos cambios a nivel de personajes, ¿no? De líderes. No todo lo que brilla es oro, dicen también, y no todos los que han sido electos diputados, alcaldes o asociados tienen un interés tan puro o tan bueno como lo tiene el presidente Nayib Bukele. Entonces esto sería la lectura para el primer año de la presidencia del ahora muy conocido y admirado presidente Nayib Bukele. Así que recuerden que estas son lecturas a nivel colectivo, nada personal ni particular para alguien, y esperamos lo mejor para el pueblo salvadoreño. Así que amigos, si les ha gustado esta lectura, no dejen de suscribirse al canal. Pueden buscarme en la página de www.universallovechurch.org, o sea, la Iglesia del Amor Universal, que es una iglesia de carácter espiritual, metafísica, o sea, no predicamos ningún credo. Ahí va a estar el link en la descripción de este video para los que quieran estudiar también algún curso de espiritualidad, consejería. Vamos a agregar otros cursos a distancia para que todos puedan crecer, ¿no? O sea, y hagamos de este mundo un mundo mejor. Así que amigos, hasta pronto.